Afortunadamente es viernes para todos, pero también para el gobierno y los mercados, sobre el cierre de la jornada. ¿Cómo termina esta jornada en materia cambiaria? ¿El dólar cómo está, Carlos? Una jornada muy tranquila, Débora, obviamente con todo lo que se anunció, con la suba de tasa de interés. El dólar cierra prácticamente en 1.380, hay que recordar que había cerrado ayer 1.385 el poscierre, 1.380 el dólar oficial. Suben los dólares contado con liqui y el dólar MEP, 1.363, pero bueno. Cambió la frase también del ministro Caputo, ¿no? Porque ¿La cuando de decía comprar campeón? Campeón, si querés comprar, comprá. Bueno, ayer fue, si querés comprar, comprá. Si querés vender, vendé. Bueno, a ver, vamos a sumar a la conversación a Pablo Fernández Blanco, que está en la redacción de La Nación. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Débora, ¿cómo estás vos? Bien. Buenas tardes también a Carlos. Hola, Pablo. ¿Viste ayer el largo raíz streamero, digamos, del equipo económico? ¿Y qué te dejó? Mira, es interesante, yo quiero remarcar una cosa en particular, o dos si querés. Primero que el presidente Javier Milei, para explicar la suba del dólar, sorprendentemente economista, pero también político, da una explicación más política. El equipo económico da una explicación, si querés, más técnica, política, digamos. pero también económica y técnica, sí, exactamente. Lo que dice Milei es que básicamente los que están detrás de la suba del dólar son, por un lado, la vicepresidenta Victoria Villarroel, con su accionar en materia en esa sesión en la que se aprobó la nueva ley de jubilados, y también específicamente dos bancos que jugaron en contra del peso, cosa que en un contexto de libre mercado, si esos bancos cumplen con las reglas, no debería ser un problema. Ahora, Luis Caputo dice, bueno, estamos en un contexto de ministro de Economía, estamos en un contexto de flotación, el dólar puede subir, puede bajar. El dólar hoy bajó, al menos lo que vemos en las pantallas del Banco Nación es que cerró en 1.375 pesos, con lo cual ayer subió mucho, subió bastante, hoy bajó un poquitito. En el promedio del mes de julio tiende a subir, pero da la sensación, esto despacito y por las piedras, Débora, que empezó a encontrar su nuevo piso. Y con respecto al raíz streamero del equipo económico, me llama la atención que hubo un pequeño cambio de discurso. Hasta hace poquito, las espadas más importantes del equipo económico decían, las reservas no importan. ¿A quién le importan las reservas del Banco Central si total tenemos un tipo de cambio flotante? Bueno, yo escuché al ministro de Economía avisar que, ojo, porque ya compramos 1.500 millones de dólares, y va a haber un cambio en la meta de acumulación de reservas con el Fondo Monetario que va a ser bien visto por el mercado. Todo esto lo dice el ministro de Economía. Sí. Bueno, ahí les quiero sumar una pregunta, y a esta pregunta le voy a poner el tape del ministro Caputo, porque ayer incluso lo hablábamos acá, y creo que vos también lo trataste con Maxi Montenegro en su programa La Noche, Pablo, que es el pase a precios. Ayer también el presidente Milei y todo el equipo económico insistía en que no había el famoso pass-through. Bueno, estamos a punto de conocer el nuevo indicador de inflación, pero que quizá no tiene esta última suba del dólar contenida. Y ayer creo que fue Maxi Montenegro que decía, bueno, muchos de las alimenticias con los que él había estado hablando decían que estaban dispuestos a convalidar un dólar hasta 1.300, sin trasladarlo a precios. Pero por encima de los 1.300 es un signo de interrogación. ¿Quieren que escuchemos al ministro y ahora lo seguimos conversando? Nuestro foco es la inflación y siempre, digamos, vamos a estar focalizados en que no sobre un peso, en que la oferta y la demanda de dinero esté lo más equilibrada posible. Y si se genera una distorsión, ya sé, digamos, podría ser por una caída en la demanda de dinero, bueno, el central tiene las herramientas para absorber los pesos que sean necesarios para equilibrar nuevamente esto, porque en definitiva, como digo, de eso se trata, y que entonces aún si subiera el tipo de cambio, que no se reflejara en precios. Bueno, como de hecho estuvo pasando en el último tiempo, y si alguien decide repricear bienes porque ve que el tipo de cambio sube, bueno, probablemente lo que le pasará es que venderá menos. Aplica Menger. Sí, es lo que va a pasar, como ya se dio en otros casos. Bueno, ahí habló Caputo de repricear, para que la gente entienda en términos técnicos, significa hacer un ajuste de precios. Pero lo que hay que decir, Débora, es que cambió, y Pablo, cambió el escenario, porque el gobierno no esperaba que en julio el dólar subiera un 14%. Pablo, ¿vos qué decís?
Sí, a mí me da la sensación, a ver, de economía entiende muchísimo más el ministro y el equipo económico que yo, naturalmente. Esto está fuera de discusión. Sin embargo, desde un punto de vista más de la experiencia, sabemos que siempre que hay aumento del dólar, tiende a haber una presión sobre los precios. De hecho, algunos sectores ya anunciaron que están pensando en aumentar o que lo hicieron. Por ejemplo, la industria automotriz también acaba de publicar nuestro compañero Alfredo Sainz que los supermercados esperan nuevas listas de precios para la semana próxima. No con aumentos delirantes, como lo veo yo, pero sí con un ajuste. Esto porque ahí, te hago un asterisco, el dólar sí. subió, corríjanme ustedes, 13%, creo que en un mes, o 14%, sí, 14. Y la inflación estaba en torno al 2%. Entonces ahí vos ves, bueno, ese gap, cómo se... Julio te puede dar, algunos tienen entre 1,6 y otros tienen 2, pongamos promedio 1,8, pero yo creo que con Pablo coincidimos también que la preocupación es qué va a pasar en agosto. ¿Cuánto va a dar el número de agosto? Es interesante, hay que remarcar esto, porque no hay que remarcar nada, que el ministro se enoja. Claro, no, hay que remarcar el comentario. Repraiciar hay que remarcar el comentario. Exactamente. Lo que dice Caputo es totalmente atendible. De hecho, tenemos la corroboración en el mes de julio, donde el dólar aumentó y la verdad es que no se espera un fogonazo inflacionario, ni mucho menos. De hecho, se espera una inflación de Débora en los niveles que venimos viendo. ¿Va a haber más presión sobre los precios? Claro que sí. No creo que sea tampoco una locura porque la economía argentina no es que está para bancarse cualquier cosa. Es cierto que si vos hay muchos sectores que están muy golpeados en materia de consumo y a mayor precio tenés menor posibilidad de venta. No deja de ser un problema en un punto, pero quiero remarcar también el lado positivo. A ver. ¿Sí? Ojo, veníamos hablando de que la Argentina no tenía un cambio ni mínimamente competitivo para distintos sectores productivos. Bueno, con esto que ha pasado, nuestros salarios en dólares obviamente han bajado, pero hay sectores que van a tener una mejor chance, por ejemplo, de exportar. Pienso rápidamente en el campo. Sí, ahí vos tocaste un tema sensible, dijiste salarios. Y ahí te pregunto, si vos decís que podría haber algún traslado a precios de los que puedan convalidar las uvas en función de vender o no vender, y sobre todo aquellos que tienen componente importado de dólar, donde sí ya empieza a haber algunas remarcaciones, incluso en la industria de la alimentación. ¿Qué pasa con los salarios? Porque el gobierno estaba convalidando aumentos de no más del 1%. 1,5 las paritarias, como digo, máximo. ¿no? 1,5 el poder como adquisitivo, máximo. claro. Sí, es cierto. De todas maneras, el salario privado está teniendo una mejora. Hay distintos indicadores que están teniendo una leve mejora. A mí me da la sensación de que cuánto te rinde el dinero, bueno, que es casi la definición de inflación, no tiene que ver solo con cuánto más te van a aumentar, sino con también cuál es el nivel de precio general. Y el gobierno, hay que decirlo también, ha hecho distintas cosas para aumentar la competencia interna y que el que te vende acá no pueda tanto poner el precio que quiere porque sabe que tiene una competencia externa importante. Pienso, por ejemplo, el caso de los teléfonos celulares, ¿no? El aumento de las compras vía courier, que no te definen a toda la economía argentina, ni mucho menos, pero también te están marcando una referencia. Hay que diferenciar algo también, Pablo y Débora, ¿no? Que si bien el salario está subiendo por encima de la inflación, lo que uno tiene que considerar también en términos económicos es lo que se llama el ingreso disponible. O sea, vos tenés ese salario, pero después tenés que pagar tarifas, tenés que pagar alimentos, tenés que pagar un montón de cosas. Entonces el ingreso disponible obviamente está en alguna dificultad por ahora si el salario no aumenta mucho. Sí, que es otra cosa, Débora, también y Carlos, que el gobierno está manejando. Por ejemplo, las tarifas no están aumentando lo que deberían aumentar y eso trata de liberar un poco de... Todavía no está la información, no sé, Carlos. Pablo, pero no está la información de aumento de tarifas de luz y gas, por lo menos no... Lo que nosotros manejamos es que va a rondar el 2% 1,5, y van a aumentar un poquitito los subsidios. Exacto. Bueno, Pablo, gracias. ustedes. Un placer siempre escucharte y leerte en el diario a Pablo Fernández Blanco y lo vemos acá todas las noches a las 11 de la noche. Gracias, Pablo. Vamos, Débora. Parte